Outro novo programa de Alderiques de Asturias, neste caso vamos falar de política. Estamos en Sisión, en la sede de Sisión Si Puede, e acompáñanos la número 2 desta lista, Nuria Rodríguez. Nuria, moi bones, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Prestábanos mucho, después de lo que fue el afogín de las elecciones, todo ese tiempo que tuvisteis bastante ocupados, y ahora ya pasaron esas elecciones, pasaron ya los resultados, y Evo todos estos días toda una, vamos a decir, una serie de noticias, les comparances entre las dos grandes ciudades asturianas. A lo primero, antes de entrar en farina, prestábanos saber cronolóxicamente cómo foi, Nuria, esa experiencia de la campaña electoral, que vos decía la xente pela CAI, porque hai que decir, bueno, que Sisión Si Puede algama casi que 30.000 votos, eso digamos que parece súper importante porque entra como primer fuerza política. Pues la verdad es que la xente en Sisión estaba moi ilusionada con este cambio, con este proyecto novedoso, que era que la xente ficiéramos política dende las instituciones para devolver a la xente esas instituciones, y la verdad es que la campaña fue per guapa por la cantidad de xente que se averó a este local para expresar sus ganas de cambiar las cosas, de camudar las cosas en la ciudad, y sobre todo para ofrecerse para trabajar si era necesario, porque la verdad es que una campaña electoral es complicada y necesitase abonda xente para que la xente pueda trabajar, porque podamos hacer cosas. Después llegan estos resultados, cuando, bueno, fais el recuento, Nuria, algámese, bueno, exactamente 29.855 votos, ¿qué vos parece? 6 concejales. La verdad es que non teníamos nas expectativas sacar 6 concejales, quer decir, que hicimos un estudio antes del día de las elecciones y calculábamos unos 5 concejales, 4 o 5, bueno, esa horquilla que era la que nos daban nos distintos medios de Asturias, y la verdad es que fue una sorpresa grata, una grata sorpresa, una gran sorpresa, que pudiéramos algamar 6 concejales, 3 concejales y 3 concejalas, porque eso suponía un duro golpe enriba en la mesa y suponía más la capacidad de poder hacer política distinta. Entonces, para nosotros y nosotros fue una gran sorpresa, una grata sorpresa, aunque después vimos que la situación era per complicada para Sisión Si Puede, porque estábamos en una decisión difícil, en la que teníamos que pensar, entre otras cuestiones, qué era lo que nos había traído hasta aquí, hasta este cambio, y intentar valorar con la xente que era lo que íbamos a hacer. Como estamos haciendo ese viaje cronológico de lo que fue la situación, llega esa noche electoral, todo el mundo viendo, bueno, si eso se puede, felicitaciones, norabones por esa entrada, y llegan unos resultados que, para hacer una esvilla, foro Asturias de la que lle agora, vamos a entrar en ese tema, de la que lle alcaldesa, Carmen Morillón, algama 8 concejales, el PSOE con José Chu 7, y Sisión Si Puedes con 6, después, bueno, ya entra el PP con 3, Izquierdas Unida con 2 y Ciudadanos con un concejal. En ese momento los medios de comunicación somos muy dados a hacer ya, bueno, le sumes y le restes, entonces si sumen estos, entren estos. ¿Qué es lo que pasa esos primeros días después de tener que además es muy curioso en Sisión, 8-7-6, es decir, de la alcaldesa, que continúa ahora, la alcaldesa tiene 8, después el PSOE tiene 7 y Sisión Si Puede 6. ¿Qué es lo que pasa las 24 horas después, cuando ya empiecen a darse esos quinieles? Bueno, pues en esas 24 horas aquí todo el mundo entamó a mover ficha de diferente manera. Por ejemplo, el Partido Socialista, el PSOE de Sisión, con José Chu a la cabeza, plantea que ellos son la gente que lideran la izquierda, y que él ya era la persona que tiene que liderar la izquierda. A nos pareciónos que ya era una jugada arriesgada, entre otras cuestiones, porque sin entrar en cuestiones de otra organización política, que tendrá que ser esa organización política la que faiga los comentarios, parecíanos un tanto arriesgado hacer una visión triunfalista de esa situación. El PSOE en la anterior legislatura tenía 10 concejales, pase a 3, quedan 7, y se ve evidentemente la incapacidad de esos 4 años de hacer una oposición real a foro. El primer movimiento que hicimos en Sisión Si Puede fue trabajar y presentar la nuestra propuesta a Izquierdas Unidas, en concreto Aurelio Martín, porque ya era el cambio que parecíamos que ya era el necesario en este momento. Un gobierno de Sisión Si Puede, con 6 concejales y concejalas, y un concejal y una concejala de Izquierdas Unidas. La suma total ya eran
8 concejales y concejalas que perfectamente podíamos gobernar esta ciudad y traer a esta ciudad lo que la xente nos pedía. Parecíanos que era, y esa fue la primera oferta que pusimos en riba na mesa, pero quedamos sorprendidos y sorprendidas cuando vimos que Aurelio Martín se niega rotundamente, pese a que tenemos un programa electoral prácticamente similar. Hay algunas diferencias importantes, pero que eran diferencias que podíamos tratar, que podíamos trabajar, y sin embargo, sin ninguna razón, porque no había razones en riba de la mesa, se nos dice no. Se nos dice que la fuerza política a la que hay que reforzar, la fuerza política que tiene que liderar la izquierda y el Partido Socialista Decisión. Paemos que fue un error bastante grave, y yo creo que Izquierda Unida, cuando fae el recorrido de cómo fueron las instituciones, yo creo que ahí no está contando toda la verdad, porque el nuestro planteamiento, el nuestro desde el entamu, y era ese en concreto. Un gobierno nesta ciudad, un gobierno de izquierda real para la xente, dende la xente e para la xente, de Decisión Si Puede e Izquierda Unida. A partir de aí, como vimos la negativa de Aurelio Martín, digo porque Izquierda Unida sí que les bases pidieron, se fizo un manifiesto de xente moi conocía e reconocía de Izquierdas Unidas, se fizo un manifiesto para apoyar precisamente esa opción que hubiese sido la opción que hubiese desbancado a cualquier otra fuerza política, y 32 años de gobierno del Partido Socialista en esta ciudad, con sus claros y oscuros. A partir de ahí, como te digo, entamamos una serie de reuniones, de aconsellamientos con diferentes fuerzas, porque nos non traballamos, non negociamos con as forzas políticas, sí con la xente, e en esas conversaciones, como te digo, hai diferencias políticas importantes que tienen que ver con la base, y con la base fundamental para entamar un nuevo rumbo político que non se dio, y non fuimos capaces, non fuimos quien a llegar a ese acuerdo. ¿Llegase a tener un aconsellamiento con el Partido Socialista, Decisión? Sí, en el primer aconsellamiento que tuvimos, os planteamos 12 propuestas muy concretas. De esas 12 propuestas, en ningún caso hubo un reconocimiento expreso a cuestiones fundamentales, y sí negativas, que no fueron negativas concretas, concisas, pero fueron negativas muy específicas con respecto a algunas cuestiones. Por ejemplo, para nos, para Decisión Si Puede, que está configurada por Podemos y por Equo, y es fundamental que cuando una persona que está dedicada a la actividad política, en el momento que una persona llegue imputada por casos de corrupción, tiene que abandonar su trabajo como concejal, concejala, diputado o diputada. Nos decían que ellos ponían la barrera en la apertura del juicio oral. Obviamente ahí hay una diferencia importantísima. ¿Por qué en Decisión Si Puede nos parece que es fundamental que una persona que tiene responsabilidad institucional dimita en este momento? Entre otras cuestiones, porque es una medida preventiva, y es decir, estar en un consejo de administración del tipo que sea, si sabes que no tienes conocimientos suficientes para estar en ese consejo, a lo mejor la gente que se dedica a la política repiensa más de una, de dos y de tres veces la cuestión de estar en ese sitio, y además porque tiene que haber una responsabilidad política, independientemente de que una persona que sea imputada después se demuestre que es inocente, la justicia demuestre que es inocente, no tiene nada que ver. Si esa persona es inocente jurídicamente, y bienvenido, pero es fundamental que la política cambie, que cambie desde ese principio. Por eso es fundamental que antes de darse la imputación, una persona sea muy responsable de dónde se va a meter, de dónde va a trabajar y al servicio de quién o de quiénes van a trabajar. Ahí de donde, digamos, lo que salió en todos los medios y el punto ese, ¿no? Precisamente con José Chu, el cabezalero, el cabezallista del Partido Socialista, que hay posibilidades de que en un futuro sea inclusive imputado por el tema del Musel, toda esa historia. Digamos que sí podríamos nomarlo como el punto cimero, el punto clave de esta historia. Y un punto cimero, no exclusivamente el punto clave, porque vamos a hablar ahora de las diferencias, las grandes y las serias diferencias que tenemos con respecto al Plan General de Ordenación Urbana, que ahí tenemos propuestas completamente distintas con respecto a la zona rural, por ejemplo, y con respecto a cuál tiene que ser el diseño de esta ciudad. Pero, retomando lo que me decías, y es verdad que los sobrecostes del Musel, que la OLAF, la Oficina Antifraude Europea, hizo un estudio, hizo un informe que yo voy leyendo, ya lo leí 3 veces, voy por la cuarta, y es terriblemente complejo
ver las diferencias que hay o ver cuáles son las conclusiones. Yo creo que ya absolutamente claro, hubo unos sobrecostes de 200 millones de euros y si la Unión Europea decide finalmente que tenemos que devolver esos sobrecostes, ese dinero que fue parte de una cesión, de una subvención de la Unión Europea, yo creo que esos 200 millones de euros vamos a tener que devolverlos a la ciudadanía y es absolutamente impresentable que no se hicieran los estudios pertinentes con respecto a esto. ¿Qué nos decía el Partido Socialista? Bueno, que todos los estudios que venían con respecto a esos sobrecostes estaban firmados por las más altas instituciones del Estado. De todas formas, paéznos que estar en un Consejo de Administración cuando una persona lo máximo que tiene ya estudios de turismo y no tiene una especificidad en ese sentido, paéznos arriesgado. Es decir, si tiene que haber un Consejo de Administración, a lo mejor no es una persona exclusivamente dedicada a la política la que tiene que estar ahí, sino hay que plantear si es necesario que se esté ahí o qué personas tienen que estar ahí. ¿Quién ganó con esos sobrecostes? Pues con esos sobrecostes ganó FCC de Florentino Fernández, ganaron les Koplovich, ganaron los Masabeu, etc, 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 etc. Y una irresponsabilidad grave y una gravísima negligencia que alguien, porque tenga unos informes delante, firme sin saber qué es lo que está firmando, y si uno no sabe o una no sabe lo que está firmando, igual hay que retirarse y plantear cuál es la participación o el modelo de participación que tienen que tener los ayuntamientos, las instituciones, en esos consejos de administración o en esas macroobres. ¿Por qué? Porque ya hay un elemento fundamental y que tenemos que tener una absoluta responsabilidad y compromiso con la ciudadanía y no podemos someter a la ciudadanía a que pague los errores de 2, 3, 4 personas. Eso es un error gravísimo y una responsabilidad política fundamental. Y esa es nuestra manera de cambiar la política. Y ahí estaba, digamos, para explicarlo a la gente, ahí estaba José Chu dentro de los que roblaban esos acuerdos, ¿no? Obviamente, sí. José Chu fue una de las personas que firmó esos sobrecostes, que independientemente de si hay una cuestión legal o no es legal, que eso ya se dirimirá donde tenga que dirimirse, obviamente hay una responsabilidad política plantear esa macroobra del Muselón, que toda la gente que vivimos en Sisión podemos a veranos a aquella zona y ver cómo eso está parado y cómo ese superpuerto del que se falaba y absolutamente está muerto, no tiene viabilidad y no sabemos de qué modo, de qué manera vamos a retomar esas historias. Y después teníamos, decías, que aparte de eso, en esas conversaciones, charres con los dirigentes del PSOE de Sisión, también hay diferencias per grandes en otras cuestiones. Decíasnos el tema del urbanismo, que dicen siempre que lle el bocao que siempre presta, ¿no? Coméntase un pouco a chiste que cuando se fai negociaciones dicen a mí déxame urbanismo y el resto déxote la alcaldía para ti. No, también hay muchas diferencias en eso. Muchísimas diferencias porque nos queremos una ciudad que sea participada y cuando falamos de que sea participada y que la ciudadana tiene que saber, toda la ciudadanía, qué es lo que se va a hacer con su ciudad, en su barrio, con la xente que está viviendo. Eso é fundamental y para eso hay que desencriptar lo que se fai dentro del ayuntamiento, porque non é tan difícil exponer a la ciudadanía que é lo que se quiere hacer y que la ciudadanía decida. Ese é el primer punto. Y el segundo punto, creemos que é fundamental no dar esta ciudad a los grandes constructores y revisar un plan general de ordenación urbana que ya ha sido revocado y que hay que volver otra vez a estructurar uno nuevo. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, Sisión se puede, no tiene ningún tipo de relación con AIDE que tenga que ver con constructores. Sisión se puede, sí podemos hacer otro tipo, tenemos más libertad en ese sentido y a mí dame la sensación que el Partido Socialista no tiene esa libertad para hacer ciertas cosas. Entonces no estamos por los construibles o construir na zona rural, creemos que hay que preservarla de otra manera y que tenemos que hacer otro tipo de política para esa zona. Cuidar la zona del Rinconín, por ejemplo, no hacer ahí pues una pequeña Marbella más y trabajar desde otro punto de vista. Estoy diciéndote así puntos concretos, sí, pero en general, porque ya sabes que el urbanismo es muy complejo, teníamos grandes diferencias. En eso, en el tema de la incineradora, que no nos parece ni muchísimo menos, ya os dijimos
en ese aconsellamento que tuvimos, que la incineradora lle la resposta de unha malísima política de xestión de residuos na ciudad nos últimos 20 años. Es decir, si se hubiesen fecho les cosas como ya dicía la xente nese momento, como ya dicían les organizaciones ecologistas e outra xente que estábamos traballando na base social, igual agora non nos veríamos abocados a non tener espacio para máis vertedero, obviamente, porque además tampouco entendemos que llegue a la solución, y muchísimo menos a unha incineradora. Nos tenemos outras propuestas, outros planteamientos que estamos estudiando, que llevamos en nuestro programa, y que puede ser la alternativa a una incineradora que sabemos, por los informes que hay, que é altísimamente contaminante y que al contaminar el aire que respiramos todos y todes, y es muy probable que eso cause enfermedades de todo tipo, porque así lo dicen los informes y así lo dicen los expertos y las expertas en esta materia. Y después estamos ya rematando ese relato que estamos haciendo de todo lo que sucedió, y después llega ese momento de proclamar la alcaldía, y si son si puede presenta, bueno, faise, ponese unes urnes na CAI, onde por unha gran maioría la xente que non tenía que ser votante, sino simplemente decir que era de decisión, apoia que sella o sofita, que sella o propio Mario el que presenta a súa candidatura, e evidentemente polos números que comentamos en antes, sal la de alcaldesa, outra vegada máis, outra legislatura, Carmen Morillón de Fora Asturias. A partir de aí, Nuria, lleguen los palos per todos los lados, porque aparte hay una comparanza que en el mismo escenario en Ubieu estaban esperando, nos mesmos cubrimos ese evento, onde somos Ubieu, Sofita Venceslao, el alcalde del Partido Socialista. ¿Qué es lo que pasó después cuando, porque claro, como son prácticamente al mismo tiempo los dos, bueno, hubo una hora de diferencia, dicen que retrasóse el de Ubieu para saber lo que pasaba en Sisión? ¿Qué está pasando estos días? ¿Cómo valeréis vosotros lo que está sucediendo y sobre todo las críticas que estáis recibiendo? Pues que la gente está viendo muchas cosas y dándose cuenta de muchas cuestiones, porque claro, ridiculizar una consulta ciudadana y ridiculizar a la ciudadanía en sí, y ridiculizar a toda la gente que yo vi que fue a votar. Decir que votó la derechona decisión en masa y no saber lo que se dice, por ejemplo, porque en la Calzada la diferencia de votos entre la opción de presentar candidato propio o apoyar al candidato del PSOE fue abrumadoramente, la diferencia fue abrumadora con respecto a la mayoría, a la primera opción. La Calzada sabemos que Foro fue la tercera fuerza política votada. Dudo mucho que mucha gente forista fuera a votar na urna que tuvimos en la Calzada, pero puedo decirte que pasó lo mismo en Sisión Pumarín Sur, que pasó lo mismo en Cimavilla, con la gente de Cimavilla, y es decir, solamente puede decirse de alguna manera si ya que pasó esto, pero bueno, les urnas hieren abiertas a todo el mundo, es decir, que cualquier otra persona que hubiese votado al Partido Socialista podía haber ido a votar y expresar su opinión que hubiéramos respetado y que además y era la opción que hubiésemos defendido en ese primer pleno de investidura. ¿Qué es lo que ocurre en Ubieu? Bueno, pues en Ubieu hay una persona que es Venceslao, que tuvo varios aconsellamientos con Ana Taboada y la gente de Somos Asturias en Ubieu, y parece ser que esos aconsellamientos fueron perbonos, estaba todo como muy organizado, pero como en Sisión no éramos capaces a llegar a un acuerdo, porque había serias diferencias, por lo que comentábamos en antes, y porque el candidato, y no solo el candidato, sino algunas de las personas que van en esa lista, están siendo investigados e investigáis por diferentes cuestiones, no queremos pautar con ninguna sombra de corrupción, sella la que sella, primero hay que aclarar las cosas, pues hicimos una política diversa. Aún así, la FSA impone en su voto, impone su política y decide que tiene que haber intercambio de cromos. No vamos a entrar en los intercambios de cromos, entre otras cuestiones porque hay que recordar que en Ibias, que es una zona también de Asturias, donde la FSA tiene representación, el PSOE no tuvo ningún problema en pactar con Foro para quitar la alcaldía a Nos Ibias, que es la marca local con la que se presentaba Podemos allí. Con lo cual, yo creo que si pedimos un ejercicio de equidad
nos diferentes territorios, tiene que ser en todos los territorios. Pero eso, cuando lo comentábamos, decía, bueno, Ibias, sí. Ibias, no tiene importancia. No se trata igual, claro, que no lleva la misma sesión que Ibias por el impacto mediático que tiene. Por el impacto mediático, pero al final hay una cosa similar. Entonces yo creo que hay que diferenciar el candidato Nubiou, el candidato en sesión, los años que el Partido Popular lleva gobernando Nubieu, y ahí como Ana Taboada, en un ejercicio de responsabilidad y de generosidad inmenso, decide poner a la ciudad por delante de les sigles. Sin embargo, aquí el Partido Socialista non foi capaz de facer eso, e decir, mientras nos apoyamos e sofitamos la candidatura de la tercera fuerza política de Nubieu, aquí el Partido Socialista defendió con enorme ultranza dende el entamu que no era viable que la tercera fuerza política, con un concejal de diferencia, la diferencia entre Somos Nubieu y el Partido Socialista y bastante más grande, aquí era nada más que de un concejal, y sin embargo el PSOE defendió que eso no era posible. Digo, PSOE, Izquierda Unida, que nos dio el mismo argumento. Tienen que liderar esto la organización política que más concejales tiene, pese a llevar 32 años o 30 y tantos años de gobierno en esta ciudad. Es decir, lo que vale en un sitio no vale en otro, y además ahora estamos observando, porque estamos leyendo diferentes cuestiones en diferentes medios de comunicación, que la xente de Somos Nubieu y la xente de Decisión Si Puede somos xente distinta. Yo creo que están totalmente equivocados, creo que hay una desinformación, una manipulación evidente, y la xente no es tonta, porque puedo asegurarte que a esta sede, a este local, a esta Casa Ciudadana, la xente viene averándose y felicítanos por no ceder a los chantajes, por no ceder a las imposiciones de la xente que lleva tantísimos años en el poder, y por la valentía que hemos tenido de hacer política para la xente, de ser honestos y honestes, y de no tener una concellalía, de no estar cobrando una serie de perres, etcétera, etcétera, porque lo más importante es hacer una base social, una base de honestidad, una base de cambio para la ciudadanía. Y ya para rematar, dándoteles más fondos, gracias por dar la cara. Siempre agradecemos a los Alderiques de Asturias que deis la cara y expliquéis a la xente, además préstanos en nuestras cámaras el facelo fonderamente, porque muchas veces con pildorines la xente se quedase con mensajes curtos, y queríamos que nos explicaras todo el proceso, esa cronología que hicimos. La entruga y agora qué? Agora Morillón alcaldesa, ¿qué es lo que va a pasar en la Casa Concello de Sisión cuando Morillón diga quiero esta cuestión para Sisión? Y bueno, tendrá que negociarse todo, ¿no? Bueno, yo creo que cada organización política tendrá que tener la responsabilidad que tenga. Es decir, yo ya vos comenté que había un supuesto de partida, que era Sisión Si Puede, Izquierda Unida. Ahí Izquierda Unida se niega en redondo, y el momento que todavía no sabemos exactamente por qué hay esa negativa. Entonces, bueno, ahora mismo tenemos una alcaldesa de rebote por segunda vez, con una política obviamente de derechas, que nos vamos a confrontar, que ya estamos confrontando de fecho, porque obviamente hay muchísimas diferencias. Y si somos capaces en este ayuntamiento de hacer una política de las diferentes opciones, de los diferentes grupos políticos para la ciudadanía, para sostener y para cambiar las necesidades de la xente, para ser capaces de solventar esa ausencia que nos está pidiendo la xente, porque hay urgencia en torno a diferentes temas, en torno a cuestiones que tienen que ver con nenos y nenas que tienen problemas de desnutrición en esta ciudad, con los nenos y nenas que van a tener que comprar libros nuevos, porque como sabemos, desde el gobierno español lo que se hizo fue cambiar totalmente la política educativa. Eso tiene que ver con cambiar totalmente los libros. Por tanto, el programa de intercambio de libros, que en tan buenos resultados estaba trayendo, desapareció, etc, etc. Hay una serie de cuestiones de urgencia que vamos a tener que trabajar y que hay que poner arriba a la mesa, bueno, unos cuantos millones de euros para solventar estas cuestiones. Estamos, además, trabajando con un tema de urgencia que ha sido totalmente olvidado por todas las fuerzas políticas, menos por Sisión Si Puede. Ayer tuvimos en el barrio de La Calzada, viendo a los vecinos y vecines, cuestiones trágicas. Nadie, salvo nos, acercóse a veróse hasta allí, y pudimos ver, porque bueno, somos gente normal. Yo vivo en un barrio, en el barrio del Llano, y es decir, no hay una realidad que me resulte extraña. Pudimos ver cómo los comercios están sufriendo muchísimo porque no son capaces de arrancar, no han recibido ninguna respuesta desde el ayuntamiento, no hay nada de ayuda, de socorro en este momento en el que perdieron tantísimo, porque perdieron mercancía. Contábamos ayer una chica muy moza que abrió un local fai muy poco tiempo,
unos 9 meses, y toda la mercancía que tenía, y era una ropa de nenos y nenes, en una tienda de ropa de nenos y nenes, toda la mercancía está totalmente perdida. Entonces, creemos que la alcaldesa tiene que dar la cara, tiene que presentarse allí, tiene que falar con vecinos y con vecines, y hay que poner medidas de urgencia ya, porque en ese barrio, en el barrio de la Calzada, probablemente en los últimos 20 años ha sido la inundación más grande que ha tenido ese barrio, y hay que trabajar codo con codo y averándose a la ciudadanía. Pues a ver lo que sucede. Acabamos en el tiempo, Nuria, agradecémoste, como decimos, que tuvieres con nos aquí afondando en lo que foi este proceso, que yo creo que va a tener más recorrido, pero bueno, que agora está la cosa, como se dice, calentina, está moviéndose por todos los lados, y prestábamos en Alderiques de Asturias este xeito de entrevistas que lle máis fondera para explicar a xente les cuestiones. Gracias por dar con nos. Gracias a vosotros por permitirnos falar destas cuestiones. Faila todo nación na nuestra web.